Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para su canal Tesla Academy. El día de hoy vamos a realizar otro ejemplo utilizando la ley de Ohm. Dicho esto, comencemos. El ejemplo dice así: se tiene una lámpara como la que se muestra en la figura, la cual requiere 25 miliamperes cuando se conecta a una batería de 6 volts y nos pide calcular cuál es su resistencia. Como podemos notar, conocemos la corriente, que es de 25 miliamperes. También conocemos el voltaje, que es de 6 volts. Entonces, utilizando la ley de Ohm fácilmente podemos calcular la resistencia. La ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces vamos a despejar la resistencia y nos queda la siguiente ecuación. La resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Ahora vamos a sustituir los datos que ya tenemos. Sustituimos que el voltaje tiene un valor de 6 volts y la corriente de 25 por 10 a la menos 3 amperes. Esto nos da un valor de 240 ohms, que esa es nuestra resistencia. Ahora vamos con nuestro ejemplo 3, que dice así: la corriente a través de cada resistor que se muestra en la figura siguiente es de 0.5 amperes. Calcule la caída de tensión en la resistencia 1 y la caída de tensión en la resistencia 2. Pero a ver, esperen, aquí tenemos un nuevo concepto que es caída de tensión. ¿A qué le llamamos nosotros caída de tensión? Pues básicamente la caída de tensión es el voltaje que existe entre las terminales de un conductor, un semiconductor o también un aislante. Y este valor se mide en volts y también lo calculamos con la ley de Ohm. Y simplemente en palabras sencillas implica el gasto de fuerza de nuestra batería en cada elemento que esté conectado en nuestro circuito. Para entender un poquito mejor este concepto de caída de tensión, vamos a suponer que yo tengo este circuito como el que se muestra en la figura, conectado a una batería de, no sé, 10 volts. Y venimos aquí a nuestra resistencia R1 y calculamos con la ley de Ohm la caída de tensión. Y suponiendo que me da 6 volts, yo ya sé que en mi otra resistencia me va a dar un valor de 4 volts. Porque mi voltaje de mi fuente se tiene que repartir forzosamente entre mis dos resistencias. Si yo sumo la caída de tensión en R1, que es de 6 volts, y la caída de tensión en R2, que será de 4 volts, pues me va a dar la cantidad que tengo en mi fuente, que es decir, de 10 volts. ¿Y qué pasa si yo tengo más resistencias conectadas en serie, así como en la figura? Pues lo que sucede es que mi voltaje de la fuente, el valor que tenga, se va a repartir en cada una de las resistencias que estén conectadas en serie en mi circuito. Ya aclarado un poquito el concepto de caída de tensión, vamos a proceder a resolver nuestro ejemplo que tenemos pendiente. Bien, para calcular la caída de tensión en nuestra resistencia 1 vamos a utilizar la ley de Ohm, que es el voltaje V1, en este caso que es caída de tensión, es igual a la corriente por nuestra resistencia 1. Vamos a sustituir, nuestra corriente es de 0.5 amperes, nuestra resistencia es de 20 ohms y nos va a dar un valor de 10 volts. Ahora calcularemos la caída de tensión en mi resistencia 2, de igual manera utilizando la ley de Ohm. La caída de tensión en R2 es igual a la corriente por la resistencia de R2.
Sustituyendo nos queda que la corriente es de 0.5 amperes, nuestra resistencia de 100 ohms, y haciendo las cuentas nos da un valor de 50 volts de caída de tensión. Hasta aquí ya solucionamos nuestro problema. Nos pidieron calcular la caída de tensión en R1, que es de 10 volts, y la caída de tensión en R2, que es de 50 volts. Como observación sería bueno ver cuál sería la cantidad de mi fuente que está alimentando a este circuito en específico. Pues de hecho sería la suma de mis dos caídas de tensión, es decir, la caída de tensión en R1 y la caída de tensión en R2, que serían 60 volts. Ese sería el valor de mi fuente que está alimentando a este circuito en específico. Bueno amigos, eso ha sido todo por este video. Si les gustó denle like, suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo video y nos vemos hasta la próxima.